Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Cristian González Chacón, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La representación de las presuntas víctimas en esta oportunidad está compuesta por el señor y señoras Carlos Abadí Pankov, Carmen María Rom Sujurt y María Teresa Rom Sujurt. Se da la bienvenida a la representación del Estado de Paraguay, en esta oportunidad la delegación compuesta por las señoras y señores Sergio Cosea Nogues, agente y procurador general de la República; Ricardo Melo, agente alterno, fiscal adjunto responsable de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público; Marcelo Escapini, agente alterno y director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; José Félix Fernández Tigarribia, embajador de Paraguay ante Costa Rica; María Noelia López, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Renzo Cristaldo, agente procurador delegado de la Procuraduría General de la República; Pablo Rojas, procurador delegado de la Procuraduría General de la República; Belén Diana, procuradora delegada de la Procuraduría General de la República; Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público; Miriam Rodríguez, relatora del Ministerio Público; Antoniela Saint-Paul, relatora del Ministerio Público; Ramiro Sabino Campos, director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; Juan Pablo Feliciangeli, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; Gloria del Gracia, Comunicación del Ministerio del Interior; y Raquel Cáceres, oficial de la Embajada de Paraguay ante Costa Rica. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, señor comisionado Luis Ernesto Vargas. Buenos días. Un saludo, señor presidente y honorable jueza y honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un saludo especial también para la representación de la víctima y para el ilustre Estado de Argentina. Este caso versa sobre la destitución e inhabilitación del juez Eduardo Rico como resultado de un juicio político que en su aplicación fue incompatible con el principio de independencia judicial y además violatorio del derecho a recurrir el fallo, del deber de motivación, del principio de legalidad y del derecho a la protección judicial, como pasaremos a explicarlo brevemente. Thank you, Mr. President. May I greet you, Mr. President, and the honorable judges of this court, and the representatives of the victim, and also the representatives of the distinguished state of El Salvador. This case, if I may commence my remarks, concerns the two dismissals of Judge Eduardo Benjamin Colindres from his post as magistrate of the Supreme Electoral Tribunal by the Legislative Assembly in 1996 and 1998, without the competence to do so and through an unregulated procedure. The procedure was applied was incompatible with the principle of judicial independence and violated various guarantees of due process and the principles of legality and judicial protection. Let me give a short summary of the facts. Thank you, President. Honorable Court, in a historic decision delivered in 2012, Atala Rifo and Daughters versus Chile, this court declared that discrimination... Atala Rifo e hijas contra Chile. Esta corte declaró que la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género está prohibido de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención y requiere la aplicación de una atención estricta de parte de la Comisión y la Corte. De igual importancia, la Corte confirmó que la Convención no define la familia como un concepto limitado. El caso que tenemos ante nosotros hoy día es emblemático y tiene aplicación para orden público interamericano.
ofrece un escenario de hechos diferente relacionado con la discriminación basada en orientación sexual, en este caso sobre el acceso a los derechos de seguro social. Son derechos económicos, sociales y culturales. El caso también recalca la idea de que las familias en América y las familias protegidas por la Convención son familias de gran diversidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre, Mi nombre es Jorge Fernando Grande, nacionalidad, argentino, lugar de residencia. Argentina. Gracias. El señor deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa al declarante que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre los alegados hechos del caso, las presuntas violaciones y las supuestas afectaciones que ha tenido por las presuntas violaciones. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 54 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte. Sin más entonces, y reiterándole su reconocimiento por haber comparecido esta tarde, le doy la palabra a los representantes para que inicien el interrogatorio. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorable Corte, representantes del ilustrado Estado de Bolivia y honorable representante de la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora el interrogatorio a la representación del ilustre Estado de Argentina. Pido a la Secretaría que tome en cuenta el tiempo agregado que se le otorgó a la representación de la presunta víctima. Adelante, por favor. Gracias, presidente, con la venia del honorable Corte. Buenos días, doctor Rico, bienvenido. Buenos días, doctor Salgado. Muchas gracias por su exposición. El Estado quisiera, señor presidente, simplemente que el doctor Rico formule algunas precisiones sobre su presentación, que a mí me gustaría puntualizar. Usted ha referido a situaciones difíciles en cuanto a sus proveídos. Si pudiera especificar concretamente a qué se refiere con esas situaciones difíciles y también por qué razón considera, doctor Rico, que el Colegio de Abogados de San Isidro intervino en forma inesperada y también señaló que otros profesionales de otros colegios, según entendí, también se habían sumado a esa presentación del colegio público. Si pudiera tener más precisión sobre eso. Muito obrigado, senhores advogados, representantes da suposta vítima. Daré agora a palabra. Ahora paso la palabra a la representación del Estado. Quisiera solicitarle a la doctora Juana Inés Acosta que indique a la Corte cuál será la persona que va a proceder con las preguntas y puede iniciarlo, por favor. Un saludo, honorable Corte, a los ilustres representantes de las víctimas. Señor Duque, muchas gracias por estar aquí, a la ilustre Comisión Interamericana. Muy buenos días. Muchas gracias. La persona que realizará las preguntas al señor Duque será el asesor Jonathan Riveros. Buenos días, señor Duque. Buenos días, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Le voy a formular una serie de preguntas, sobre todo encaminadas a los recursos a los que ha tenido acceso en el ordenamiento colombiano. Entonces, señor Duque, ¿desde qué fecha cuenta con asesoría legal respecto de su caso? Pero estas gestiones, entiendo, ustedes también las realizaron en Chile. No entendí la pregunta. Objeción, señoría. Sí. La representante del Estado está pretendiendo hacer decir al señor Pacheco lo que no dijo. Le ha aclarado en varias oportunidades, sin embargo, insiste. Su señoría, el Estado solamente quisiera que el testigo el declarante le explicara un poco a la Corte acerca de una manifestación que realizó, que realmente también es por el Estado, para entender un poco más en relación con sus solicitudes de Australia, las cuales, según lo que entendió el Estado, eran para su reincorporación posterior al Perú, pero el Estado no va a insistir en esta pregunta, presidente. Muchas Correcto, gracias.
Un segundo. Una Sí. moción de orden, presidente. Entendemos que la declaración de la presunta víctima no tiene nada que ver con el propósito que está establecido en la resolución. Los hechos del caso van por otro lado, tienen que ver con el juicio político al que fue sometido el doctor Rico. Que responda conforme lo que considere la presunta víctima y además en el tiempo pueden utilizar el tiempo correspondiente. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Corresponde ahora el interrogatorio a los integrantes de este tribunal, si así lo desean, a la jueza y jueces. Señor juez Ricardo Pérez Manrique, pregunto si desea intervenir. Adelante, por favor. Buenos días, señora Rom. Buenos días, señor juez. Yo quería que usted nos contara qué sucedió entre el 30 de enero del 2002, fecha en la cual usted y sus compañeros resultan ubicados, y el momento en el cual usted obtiene el estatuto de refugiado en Brasil. ¿Qué pasó en Paraguay? Y especialmente que me cuente cuáles fueron las razones que lo llevaron a solicitar el estatuto de refugiado en Brasil. Usted dijo que a la fecha, a la época en que sucedieron los hechos, usted estaba en un proceso de actividad política. ¿Podría describirnos cuál era esa actividad política, el grupo al que pertenecía? ¿Era un grupo de carácter legal o ilegal? ¿Qué se proponían como misión? ¿Qué actividades realizaban? Solicito a la señora secretaria adjunta llamar a declarar al perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Buenos días. Solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Una vez más, bienvenido, doctor Rodrigo Primi. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Tiene la posibilidad de presentar, antes de que las partes le formulen preguntas, una exposición libre de 10 minutos que se refiere al objeto para el cual fue llamado a declarar. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorable jueza y honorables jueces de la Corte Interamericana, honorables representantes de la Comisión Interamericana, del peticionario y del Estado argentino. Comenzaré mi exposición señalando por qué creo que soy competente para hacer este peritaje y luego entraré en materia y tocaré 3 puntos. Señalaré la relación entre independencia judicial, democracia y derechos humanos con un enfoque histórico y conceptual. Luego lo aterrizaré un poco más en el tema de independencia judicial y rendición de cuentas de los jueces como unos estándares mínimos que se han ido consolidando en el derecho internacional. Y finalmente aterrizaré en el tema del juicio político. Gracias, doctor Primi. Corresponde en primer lugar el interrogatorio a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, señor comisionado. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero en principio unirme al saludo que usted le ha dado al señor perito, al señor experto, el profesor Uprimni, que de reputada calidad en el contexto internacional es además miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Naciones Unidas. Nosotros tenemos algunas inquietudes. Vamos a tratar de formularlas por medio de la abogada Silvia Serrano, sin perjuicio de que en algún momento yo pueda también a nombre de la comisión formularle alguna inquietud. Entonces le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Silvia para que le formule las inquietudes que hemos previsto con relación a su intervención. Muchas gracias a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora el interrogatorio al representante de la presunta víctima. Muchas gracias, señor presidente, y también agradecerle al perito por la claridad de su exposición. Y quizás para ir puntualizar algunas cosas que creo que igual su exposición ha sido muy abarcativa, quisiera preguntarle qué compatibilidad cree usted que existe o no entre un proceso donde se puede, de sanción de jueces y juezas, donde se puede
de decidir con discrecionalidad política y el principio de independencia judicial. Gracias a la representación de la presunta víctima. Corresponde ahora el interrogatorio al ilustre Estado de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente agradecer la exposición del perito. Hemos tomado nota y formularemos eventualmente observaciones en el marco de los alegatos finales. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas por las interrogantes planteadas. Gracias también al señor perito. Le doy la palabra a continuación a la representación del Estado para que formule sus preguntas. Gracias. Adelante, doctora Costa. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor Carrillo. Muchas gracias por su presencia. Una primera pregunta que quisiera formularle al Estado es si usted considera que el manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiados, el ACNUR, puede considerarse en general un documento que interpreta de manera correcta el Estatuto de los Refugiados del 51 y su protocolo adicional. Este sería un documento que podría ser utilizado correctamente para la interpretación del Estatuto. Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Adelante, señor representante. Gracias, señor presidente. En primer lugar, con relación a las excepciones, nosotros tenemos bien contestada y solicitamos el rechazo de la misma por ser improcedente y extemporánea. Que, por otro lado, tenemos que señalar el derecho internacional violentado en el presente caso, que como podrá constatar este máximo tribunal, en el presente caso el Estado paraguayo violentó los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Corresponde ahora que presenten sus alegatos finales orales la representación del ilustre Estado de El Salvador. Muchas gracias, su señoría. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delegados de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes del señor Eduardo Colindres. Señor Eduardo Colindres. Muchas gracias. Agradezco a los representantes de la presunta víctima, les cedo la palabra a los representantes del Estado para que presenten sus alegatos finales. Cuentan con 30 minutos y ese plazo se puede ajustar debido a algún tiempo adicional que se le dio a los representantes, así que tienen un poco más de tiempo si lo desean. Obrigada. Un saludo a los honorables jueces, a las partes del caso, al señor Ángel Alberto Duque. El día de hoy, honorables jueces, y en esto coincidimos con los representantes de las víctimas, se ventila ante este estrado judicial un caso que por su temática resulta importante para el sistema interamericano. La garantía de los derechos prestacionales para que cobijen sin discriminación alguna a las parejas del mismo sexo. Gracias a la representación del ilustre Estado de Argentina. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho de réplica y dúplica. Daré ahora la palabra a la representación de la presunta víctima para que presente su réplica, si así lo considera. Muchas gracias, señor presidente. No puedo dejar de señalar la ingrata sorpresa que me produce ver los esfuerzos que hace el Estado argentino para sostener una inadmisible excepción preliminar, en lugar de utilizar a tan destacados funcionarios que lo representan y sus recursos para proteger los derechos de los ciudadanos argentinos. Muchas gracias al señor representante de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado para que representen la dúplica, si así lo desean. Señor juez, señora jueza, honorables miembros, en primer término, es absolutamente al revés lo que yo he manifestado. Al contrario, el habeas corpus nunca interrumpió la investigación de oficio. Finalmente, daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presenten sus observaciones finales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Adelante, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, vamos a formular las observaciones finales en 2 grupos. Me voy a referir, Silvia Serrano de la Comisión, a las cuestiones relativas a las violaciones a los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y las disposiciones relativas a investigación de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, y luego el asesor Cristian González abordará las cuestiones relativas a la calificación jurídica como tortura y desaparición forzada en este caso. Pregunto a continuación a los señores jueces si quisieran formular alguna pregunta. Juez Biogrossi. Adelante, tiene la palabra. Antes de levantar la sesión, quiero agradecer no solo la presencia de ustedes, de la presunta víctima en la audiencia, sino la forma en la que ésta ha sido desarrollada, ¿no? Constructiva, expresando sus argumentos y tratando, como creo que lo han logrado, de ilustrar a la Corte para que ésta pueda tomar la mejor decisión con los elementos de los que ya se dispone en el expediente y aquellos otros que se añadirán en las observaciones escritas. Nuestro agradecimiento también al público que nos ha acompañado. Y antes, sí, ahora sí, de levantar la sesión, reiterar la información ya conocida de que en este periodo de sesiones, el día de mañana, a las 9, se inicia la segunda audiencia pública en el caso Contreras y otros con El Salvador, a la cual, por cierto, están todos invitados. Se levanta la sesión.